Bueno, señores, tal como habíamos anunciado al inicio del programa, nos acompaña el licenciado Rafael Céspedes. Un honor que esté otra vez en el programa, señor Céspedes, porque con usted analizamos básicamente figuras, países con el tema electoral y cómo en su experiencia de asesor y de estratega nosotros podemos quizá, vamos a decir que no ver más allá de la curva, pero sí ver el panorama con un poquito más de claridad. En el caso de la República Dominicana somos parte de todo, ¿verdad? De un todo, primero del mundo y después del continente y después de América Latina. Un continente que ha estado, según los organismos internacionales, siempre dan vaticinios y nunca son buenos para esta región del mundo, porque somos más belicosos, hay más violencia, somos pobres y tenemos muchos desafíos y muchas cosas que ya muchos países han superado, todavía sigue siendo una tarea pendiente para muchos países del área. Entonces, en medio de este panorama y de los vaticinios que hay en el 2023, que será un año difícil, que tenemos todavía el reto de la recuperación para estar como estábamos al menos antes de la pandemia, seguimos recibiendo los coletazos de la pandemia, tenemos el tema de la guerra de Ucrania que nos afecta, y entonces en medio de ese panorama, donde dicen los expertos que el tema económico en cierta forma define un resultado electoral. Usted me va corrigiendo porque estoy diciendo muchísimas cosas ahí. No, tranquila. Entonces, en medio de este panorama, hay para América Latina, comenzamos de lo general y después lo particular, hay por lo menos 3 elecciones presidenciales, hay también otras modalidades de elección, referendos constitucionales y otros desafíos políticos y sociales para la región. ¿Cómo dentro de ese estudio de un asesor que es diario, de ver cómo anda el mundo y cómo anda América Latina, qué se pinta para el 2023? Primero, gracias por invitarme. Siempre. Segundo, no acepto lo de que esto en la América Latina todos los años hay el pronóstico de una desgracia, de que lo que viene es malísimo. Sí. Pero no deja de aspirar 10 y 20 gente en cada país a la presidencia. ¿Para Sí. qué? ¿Por qué la gente aspira a una desgracia, a manejar una desgracia? Eso es falso. Lo que sucede es que si a ti te dan un diagnóstico, Dios no lo, a alguien le dan un diagnóstico para no personalizarlo, sobre una terrible enfermedad que viene y mañana te dan la solución a esa enfermedad, todo lo demás se te olvida porque la solución a la grave problema que probablemente no existía, la noticia buena es que estamos saliendo. Cogimos un país en pandemia, cogimos un país en esto, pero usted lo sabía antes. Claro. Entonces, a mí no me gustan esos salvadores. América Latina lo que sí ha hecho es que ha ido creciendo. ¿Dónde está? Salvo excepciones, Venezuela. Bueno, Venezuela no puede crecer más que no se hace al desastre mientras se esté manejando de la manera que se maneja. Pero la mayoría de los países han progresado. ¿Cuál es el problema que hay en Panamá? ¿Cuál es el problema? A pesar de los resabios de un gobierno de un Martinelli que ha tenido problemas hasta familiares en términos legales y morales, fuera y dentro de Panamá. ¿Qué ha pasado en Chile? Es decir, nosotros mismos hemos crecido. Bueno, Venezuela no ha crecido y Haití no ha crecido. ¿Cómo van a crecer? Pero esas son las excepciones, al revés. Yo creo que América Latina sigue en buen pie y va a ir en mejor pie aún que lo que hay. ¿Por qué Ahora, usted dice que va a ir en mejor pie? Si algunos dicen que giramos hacia la izquierda. ¿Y si usted está de acuerdo con esa expresión? Bueno, no es que viramos hacia la izquierda, es que la derecha en la mayoría de esos países ha creído que cada uno es dueño de un pedazo y no han sido capaces de unirse. La izquierda es más hábil y más inteligente, a donde tú has visto la supuesta izquierda crecer, que no es más que un reflejo de un izquierdismo trasnochado, pero que en la práctica no es eso. Porque ¿cuál es el izquierdismo, cuál es el socialismo que hay en Venezuela? ¿Cuál es el socialismo que hay en Nicaragua? De Colombia no podemos hablar todavía, creo que estamos
muy corto de Muy tiempo para reciente. hacer un análisis de lo que va a venir. Yo creo que Petro, de todo eso supuesto izquierdista, es el más hábil de ellos por experiencia y por bagaje intelectual. Lula demostró en un gobierno que tenía capacidad de trabajo, que tenía visión. ¿Y cuál fue la aplicación del izquierdismo que hizo un Lula en un gobierno pasado? Yo no la vi. ¿Y qué me hace pensar que ahora sí lo va a hacer? Tampoco lo veo. Acaba de designar ya su gabinete. ¿Hacia dónde pinta eso? Hacia una democracia. Porque la democracia la podemos atacar, la podemos demeritar si quiere, pero va a seguir siendo el mejor sistema de gobierno, de acuerdo a mi opinión. Y se va a ir imponiendo. República Dominicana es un país democrático. Panamá es un país democrático. ¿Hay corrupción en eso? ¿En cuál país no hay? Estados Unidos hay corrupción. Bueno, tal vez mejor guardada, mejor enmascarada, pero lo hay. Yo soy positivo en cuanto a que la América Latina nuestra va a crecer y vienen mejores gobiernos, porque eso es experiencia, como es el caso de Chile, de un muchacho que para mí es eso, un muchacho que ha ido haciendo tropezones, pero el pueblo no deja de observar eso, el pueblo no, pero además una dirigencia que anda por ahí, que se supone debería captar esos ejemplos, esos equívocos, y comenzar a entrenar al pueblo para que la próxima no cometa ese tipo de error, si es un error al final. ¿Por qué se decide la población cuando va a votar por un candidato? Lo económico es fundamental, es decir, dicen que si el país va bien, pues al presidente de turno, si se reelige, le va bien. ¿Eso siempre es así? Yo estoy convencido de que el pueblo votante está dividido en tres tipos. Hay un voto que es el que yo llamo voto duro, que es el voto del dirigente, del militante del partido, que regularmente no llega a un 20%. En ningún partido, no importa el tamaño. Se mueve del 20 hacia abajo. En un país como el nuestro, estamos hablando de 600, 700, 800 mil personas. Es lo más que yo creo. Hay un voto que anda por el 15 al 20%, según mi opinión, que es lo que yo llamo simpatizante. Le gusta el partido, le gusta el candidato. O el candidato. Y regularmente en estos países latinoamericanos, el candidato es más aceptado que el partido. Sí. Yo puedo votar por un candidato sin ser ese partido. A eso yo le llamo simpatizante. A eso me estoy refiriendo. Son un grupo de personas que dicen, bueno, entre Jacqueline y Ramón, yo prefiero a Jacqueline, y el otro dice Ramón. Depende cómo cada uno haya logrado impresionar o satisfacer sus inquietudes. Y tercero y final, está el voto que yo le llamo circunstancial. Son las circunstancias, es el discurso, es la promesa, es la forma, es la metodología, con lo emocional incluido, lo que definen ese 35 a 40% de votos que se mueven circunstancialmente. Y regularmente son los que dan la victoria. Regularmente. Así, el voto circunstancial es el que da la victoria. Es el que da la victoria. Ese es el que da la victoria. Y lo define cualquier evento antes de. Tenemos ejemplos, podemos poner. Sí. El caso de España, cuando explotó el tren. ¿Cómo estaba Zapatero respecto a las elecciones? Ganaba. En 3 días perdió las elecciones. Y como eso, la torre de en Nueva York, ¿qué pasó con el gobernador en ese momento? Es decir, pueden pasar eventos, situaciones que den al traste en un momento dado, porque el derrumbe de lo que eso produjo, un tsunami social, un tsunami político, psicológico. El voto todo estratega que sabe su trabajo sabe que hay que dirigir el voto al cerebro, pero para que se deposite en el corazón. Si el corazón no actúa, el voto no va a existir. ¿Cualquiera puede ser candidato presidencial? Bueno, desde el punto de vista legal. Bueno, sí, pero cualquiera, con cualquier condición puede ser y después se trabaja y se convierte realmente en una opción. Un líder se puede construir. Un líder se puede construir. Sí, claro que sí.
Eso Se que puede dicen de que construir. no tiene carisma, que no tiene gracia, que eso se puede mejorar. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 3 hijas. Una de ellas se graduó en turismo, asunto de comida. Hay otra que estudió psicología. Nosotros preferimos la comida de la psicóloga, no de la... De la que se graduó de turismo. Porque también hay cosas naturales en la gente. O sea, Sí. cómo se siente haciendo tal cosa, las cualidades que pueda tener. Tú me pones, por ejemplo, a mí a hacer cosas manuales y se me va a caer de la mano. Yo no tengo capacidad manual, ¿no? Pero se puede construir. Se puede construir. Yo creo tener ejemplo. Es muy amplio decirlo, pero díganos uno yo si te se invito puede a que decir. busques quién fue Alexis Navarro en Margarita. Alguien que yo trabajé desde cero y llegó a ser gobernador. Y como él, hemos hecho otras cosas parecidas. Se puede hacer. Eso no significa que no sea más fácil trabajar con una persona, Chávez, por ejemplo. Chávez era un hombre con carisma, era un hombre con capacidad de trabajo, era un hombre que sabía, era histriónico en su comportamiento, se dejaba a usar en el buen sentido de la palabra. No es lo mismo que yo trabajar, por ejemplo, con el papá de Chávez, a quien también me tocó trabajar. Una persona que apenas sabía lo que era una sonrisa, una persona que no levantaba la cabeza, una persona que tenía problemas de expresión, era muy corto en su lenguaje, no manejaba... Todo eso influye, hasta la Claro, mirada, la porque sonrisa, la cabeza, la marcha del caminar, el saludo, todo eso influye. Todo eso es parte, porque la emoción, el corazón hace un papel muy importante en esta cosa. Me caíste bien, no me caíste bien, me miraste raro, me miraste mal, no me miraste. O sea, hay una serie de No se puede elementos. caerle bien a todo el mundo, eso es No es posible, pero yo pudiera no caerte bien y dependiendo cómo yo maneje mi discurso, puedo, exacto, cambiar esa puedo percepción. convencerte de que yo no te caigo bien, pero soy el que te conviene. Porque el Ya. problema al final, con tu pregunta, es ¿por quién es que vota la gente? Por el que le conviene. Pero por el que le conviene en su creencia, en su emoción, en su cerebro, pero sobre todo funcionalmente en el corazón. Usted dijo algo ahorita que de uno de las personalidades que usted mencionó y dijo, bueno, por su bagaje intelectual. El bagaje intelectual de una persona, de un candidato, influye en el resultado electoral, su preparación, su bagaje intelectual, influye. Hay algo que nosotros manejamos que le llamamos escenario. El escenario es esto que tenemos en este estudio, por ejemplo, donde hay sillas, sillones, luces, cámaras, Exacto. etcétera. En la medida que yo maneje este escenario, yo soy mejor o menor o más malo como técnico en el asunto. O sea, ¿cómo el director de cámara me va a sacar a mí? ¿Qué provecho le va a sacar a mis movimientos faciales o manuales, por ejemplo? Bueno, que tú manejas un buen discurso, sabes usar las palabras adecuadas en el momento adecuado, sabes hacer las inflexiones adecuadas, sabes respirar al hablar, va a motivar Es decir, más. todos esos detalles son importantes. Deben obligatoriamente que ser tomados en cuenta. Usted quiere hacer una buena proyección, usted no puede agarrar un micrófono y comenzar a decir lo que usted cree. Y Trump. Bueno, El caso de Donald Trump. Trump pudo haber sido un buen actor en Hollywood, porque él se adapta al escenario, él maneja los escenarios. Trump no va a los sitios a hablarle a la gente, Trump va a los sitios a convencer a la gente. Y eso ha ido dando los resultados que sabemos que tuvo y todavía sigue teniendo. Entonces, manejar el escenario, de acuerdo a Rafael Cepeda, no sé si alguien más lo cree, es ganar el 45% de una elección. Manejar el escenario. Sí, nada más eso. Si Pero usted sabe... y usted maneja el escenario 1000 veces al día, en los 7 días de la semana, ¿se puede hacer el trabajo? Repíteme la pregunta. Es decir, si el escenario y la exposición es constante, ¿se puede mantener eso que usted dice? Claro, porque el escenario tiene unos componentes lógicos que son a lo que me refiero. El escenario no se refiere a yo controlar la mano. El escenario es saber que tú fuiste a Santiago a hablar de yuca y subiste 3 puntos o bajaste 2 puntos.
es saber cómo medir que eso pasó. Y entonces en la próxima visita a Santiago sabe que no va a hablar de yuca, porque eso es en Moca. Va a hablar de los macaraos, de los... O sea, es adaptarte, un poquito camaleón. El líder político debe ser un poquito camaleón. En sentido correcto de la palabra, no me refiero a engañar, es saber qué es lo que la gente quiere, porque se supone que tú vas al gobierno a satisfacer necesidades. Debe de antemano saber cuáles son. Yo no puedo venir a ofrecerte aquí, te voy a ofrecer un buen canal de televisión para que hagan un mejor programa. Pero ¿cómo vengo a ofrecerte eso? Si tú estás en uno de los mejores canales con un buen programa, o sea, eso no te va a motivar a ti a nada. Pudieran haber otras cosas que te hagan mover, pero no esas, porque esas ya las tienes. Ok, con su permiso y de los señores televidentes, vamos a una pausa, porque cuando regresemos vamos a hablar de los candidatos que ya están definidos aquí. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 con el licenciado Rafael Céspedes, asesor y estratega político con experiencia en varios países de América Latina, de llevar a candidato de cero, mata cero, a convertirse en ganador. En el caso de la República Dominicana, señor Céspedes, ya como que hay un escenario, yo no voy a decir que definido, pero sabemos por lo menos, aunque no estén ratificados por sus partidos, quiénes serán los candidatos presidenciales. Aunque el presidente Abinader no ha dicho que va, claro que va. Ese es el candidato del PRM. Leonel Fernández, claro que será el candidato de la Fuerza del Pueblo. Yabel Martínez se sabe que será el PLD. Miguel Vargas, del PRD. Dio Astacio. Dio Astacio va como candidato a alcaldía de Santo Domingo. Bueno, es como candidato al alcalde. Bueno, hay otros bueno, más que ya se sabe. Ramfi Trujillo, se dice que va a aspirar. Carlos Peña por el... Carlos Peña, sí, que me confundí, por Generación de Servidores. En definitiva, que ya sabemos cuáles serán los candidatos. ¿Cómo es eso para el 2024? Pero ya el 23 comienza la campaña. Yo creo que arrancó. Sí, ya arrancó. ¿Qué usted ve? ¿Abinader está tan sólido como se dice? ¿Abinader, qué piensa usted de él? ¿Si ha sorprendido? ¿Si es más de lo que la gente esperaba? ¿Si se ha adaptado más al cargo? ¿Si ha conectado más con la gente? Sí, bueno, primero quiero pedirte permiso para agradecer a la gente de TV Quisqueya. Es un canal amigo que nos está retransmitiendo, y agradecerle la gentileza de esa acción, y a los televidentes de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, que también nos ven a través de ellos. Así es, un abrazote. Un abrazote a esa diáspora tan buena y tan importante. Y tan importante para nosotros y todos. Mira, yo siento igual que tú, que el panorama está casi definido en términos de candidatura. Que Abel Martínez, Leonel Fernández, aunque no lo ha dicho él, sus acciones y demás cosas, y sobre todo de su gente, marca que Luis Abinader va a ser el candidato del PRM. Yo pienso más que eso, yo pienso que no va a ser, es que tiene que ser, porque dentro de lo que es un PRM actual no se vislumbra ni a nadie. No, y además ya sería tarde. Prácticamente tarde por la carencia de liderazgos. Aunque hay gente apuntando a partes de atrás por si acaso, pero yo no le veo la más mínima posibilidad. Yo pienso que van a haber más candidatos que esos 4 que están ya definidos, como Carlos Peña, que sin duda va a ser candidato de su partido, Abinader, como dijimos, Leonel y Abel. Yo pienso que si las cosas siguen como están hoy, el pleito de verdad, el debate de verdad, la lucha de verdad va a ser Luis Abinader y Leonel Fernández. Yo pienso que ellos dos estarán en los 2 primeros lugares peleándose la posibilidad de quedar en primer lugar, no ganadores. Yo no veo ganadores en primera vuelta. Esta vez no lo veo. No veo manera de que
en un país como que la experiencia dice que alrededor del 28% de los votantes no lo hacen, estamos hablando entonces de que vamos a tener unos 6 millones de votos. Ganar una primera vuelta es 3 millones de votos. Estoy hablando de números redondos. Sí. Y eso yo no veo ningún líder en la actualidad en capacidad de asimilar esa cantidad de votos. Y esas personalidades, y en el momento que vive la República Dominicana, de Abinader y Leonel, ¿cómo es para usted Leonel y cómo es para usted Abinader? ¿Cómo lo ve el asesor, el estratega? Sí. Entre ellos yo reitero que va a haber la lucha más marcada, va a ser entre ellos dos. En un escenario como eso, si Luis Abinader no logra una ventaja muy marcada, aunque no gane. ¿Qué determinaría esa ventaja? ¿Acciones del gobierno o qué? Bueno, es que hay una combinación. La naturaleza nos da un ejemplo permanente de vida, que es la gallina, y la gente no le hace caso a lo que hacen, pero no a lo que dice. La gallina dice, acabo de poner un huevo, si quiere irlo a buscar, búscalo, pero está allí, hay que rastrearlo. Yo recuerdo en el campo cómo se hacía el rastreo para ver dónde era que ponían los benditos huevos. Y entonces tenemos un gobierno que pone huevos, parece que sí, pero no lo dice, o no sabe decirlo, o no va a la gente, donde está la gente, a decirle acabo de poner un huevo. Yo pienso que hacer la cosa es importante, pero saberla decir de manera adecuada y oportuna es tan importante como hacerla en política. El gobierno tiene falla de comunicadores, tiene un solo vocero, no luce tener una estrategia comunicacional organizada, sino que hablan, que dicen, que hacen, pero no se vislumbra para un experto o para una gente que trabaja en lo que yo trabajo, no le están mostrando que tienen un plan. Abinader, me refiero a Leonel, tiene un área de la comunicación, yo creo que bastante cubierta. Pero hay otra, yo no sé si hay un problema de miedo escénico o miedo a lo que pueda pasar con él, no se ha lanzado a hacer todo lo que pudiera estar haciendo. Ahora bien, un candidato que está en el gobierno tiene las obras del gobierno y tiene los recursos para proyectar lo que quiera proyectar, pero en el caso de los demás, de Leonel, de Abel y los demás, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería esa comunicación? Bueno, porque fíjate, ahí no pueden comunicar lo que están haciendo. El huevo no lo han puesto en este momento. No. Y si lo pusieron hace mucho. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer por ahí. O sea, digámoslo de la siguiente manera. Hay gente, dirigentes políticos, que creen que desbaratando a otro ellos crecen. Sí. Y eso no es cierto. Una cosa es que yo haga ver a la gente los errores del otro, pero al mismo tiempo le diga, yo haría esto, yo pienso esto, eso es otra cosa, ¿no? Pero esos partidos, como el mismo Abel, que lo que hace es atacar al gobierno, pero no me dice que va a hacer él. Es decir, aquello está malo, de acuerdo, ¿y? Eso no te hace bueno a ti. Es decir, no, esa combinación la oposición no la tiene. El gobierno, yo pienso que al revés, tiene cosas buenas, ha hecho cosas grandes, pero no lo ha sabido comunicar. Y no importa que la economía crezca, no importa que se haya batido el cobre de manera adecuada, si la gente no lo siente, no ha ocurrido. Y por lo tanto no va a tomar decisión en función de eso que tú hiciste, pero que a mí no me llegó. La economía creció un 5%. ¿A dónde? Pues yo sigo igual. O sea, no le hemos mostrado que ese 5% significa que por él fue que tú no haces esto, por eso tú no pasas por aquí, por eso ahora tú tienes esto. Eso no se ha sabido decir. Esa es mi humilde opinión. A lo mejor ellos creen que sí, que lo están diciendo, pero vayan al pueblo y averigüen. Para eso hay una cosa que le dicen encuestadoras, mediciones, evaluaciones de escenario. ¿Qué pasó cuando el presidente fue a tal sitio a hacer cosas? ¿Qué pasó al otro día? ¿Qué sintió la gente de tu presencia? ¿Qué dice ahora la gente de tu presencia? Te puede encontrar con la sorpresa y dice, él estuvo aquí.
Te puede pasar eso. Si no manejamos adecuadamente el lenguaje de la comunicación política, no informativa. Una cosa es comunicar y otra cosa es informar. Y la comunicación política es distinta a la comunicación en sentido general. Sí, porque, por ejemplo, tú como periodista produce información. La gente, si te ves, se va a enterar, va a conocer, va a aprender. Si me escucha a mí como asesor político, va a conocer, va a aprender y se va a motivar. Esa parte en la noticia no la tienen. La personalidad del candidato tiene mucho que ver en su desempeño. Claro que sí. Y cómo tú lo manejes, cómo lo explotes, cómo lo proyectes. Como tú lo manejes, ¿qué quiere decir? Como el asesor. Claro. Un candidato siempre tiene que tener un asesor o varios asesores. Yo digo que antes de pensar en lanzar una candidatura, piensa en quién te va a asesorar. No estoy defendiendo mi profesión. Es que tú solo puedes verte un 50% de ti misma. Así es. Y hay alguien que puede verte al 100%. Busca ese que te va a decir, es que el pelo está muy lindo atrás, adelante, pero atrás tiene un problema, el moño se cayó, por decir algo, ¿no? O sea, tú no puedes pensar por ti mismo. Tú no puedes ser tu asesor, autoasesor. Tú no sabes cuando estás cometiendo errores, necesariamente no lo vas a entender. Tú vas a hacer muchas cosas que a ti apenas te gustan, bueno, pero no necesariamente te convienen. Y en política hay que hacer cosas agradables que convengan a los demás. No me diga lo que yo quiero, diga qué le conviene a él. Eso haría yo. Bueno, hemos aprendido muchísimo. Yo creo que todos necesitamos asesores, aunque no seamos candidatos presidenciales. Bueno, pero inténtalo y yo te ayudo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Un maravilloso 2023 para usted y su familia. Igual. Y que hagamos muchos programas, porque vienen muchas cosas para este año. Siempre voy a estar a tu orden. Y a la de don Ramón, que le aprovechamos para saludarlo y que descanse. Así es, muchísimas gracias. Vamos, señores, a una pausa y regresamos con la recta final del programa.